filosofía, la filosofía medieval, les decía, ¿ya? A ver, muy bien, empecemos que no hay tiempo que perder, ¿ya? A ver, muchachos. Bueno, este, el interés principal en este periodo, como tú ya sabes, es Dios, ¿no? Por eso se le considera la filosofía de este periodo teocentrista, ¿no? ¿Ya? Porque el centro de interés es Dios, ¿no es cierto? Vamos a ver que la filosofía medieval comprende dos momentos, ¿ya? La patrística y la escolástica, ¿ya? Vamos a ver ambos el día de hoy. Bueno, estamos hablando, si nos ubicamos en el contexto, ¿no? De la Edad Media, ¿no es cierto? ¿Ya? El modo de producción es el feudal, ¿de acuerdo? ¿Ya? El tema central es el problema de las dos verdades, ¿ya? Este es el centro del debate entre los filósofos de este periodo, ¿ya? ¿Cuáles son las dos verdades, chicos? Estas de acá. La verdad de la fe, ¿ya? Y la verdad de la razón, ¿ya? Entonces tú vas a ver que hay un debate respecto a esto. ¿Cuál es la relación entre fe y razón? ¿Ya? La verdad de fe es aquella que se alcanza mediante la religión y las verdades de la razón son aquellas que se alcanzan a través de la ciencia y la filosofía, ¿ya? Insisto, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué relación existe entre ambas, entre fe y razón? ¿Ya? Se contradicen, se complementan, son contrarias, ¿ya? Ese va a ser el tema de debate principal, ¿ya? Bien, te había señalado entonces que son dos periodos en la filosofía antigua, la patrística y la escolástica, ¿no? ¿Cierto? La patrística es la época de los padres, de viene patris, pues, ¿no? Padres de la iglesia, ¿no? Son intelectuales cristianos que vivieron durante los primeros siglos del cristianismo. Mira, estamos hablando del siglo I, ¿ya? Hasta el siglo VII, ¿ya? Después de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es romano y la lucha de las instituciones feudales como la Iglesia Católica por imponer su poder en Europa, ¿de acuerdo? Características, tiene por objetivo fundamentar y defender argumentativamente, esto es racionalmente, la doctrina cristiana, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estos son muchos de ellos sacerdotes, pero además filósofos. ¿Por qué? Porque, repito, van a utilizar la argumentación, la razón, ¿ya? Para fundamentar la doctrina cristiana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Van a responder también a los cuestionamientos que había en la época respecto al cristianismo, pues, ¿ya? Que como tú sabes es una religión y tiene pues vacíos, ¿no? Entonces que llena, entonces ellos van a responder a esos vacíos, repito, como argumentativamente, ¿ya? Estos filósofos, ¿ya? Básicamente van a tener la influencia de Platón, ¿ya? En la patrística va a haber una fuerte influencia de Platón, ¿de acuerdo? Ya, veamos algunos de sus representantes, ¿ya? Y qué es lo que dicen, o al menos a los más destacados, ¿ya? Porque son muchos, pero vamos a ver los más destacados. Justino, por ejemplo, dice que el cristianismo es la verdadera filosofía, ¿de acuerdo? Está igualando el cristianismo, que es una religión, a una filosofía, ¿de acuerdo? Con eso está diciendo indirectamente que tiene, pues, razón el cristianismo, tiene argumentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Orígenes dice que la Biblia debe interpretarse de manera alegórica, ¿ya? Es decir, si tú interpretas, vas a encontrar de repente algunas contradicciones o errores, ¿ya? O cosas que no se pueden explicar, ¿no? ¿Ya? Yo siempre cuento esta anécdota porque ayuda a explicar esto, ¿ya? Yo recuerdo cuando iba a la primera comunión, este, había una duda que me asaltaba, pues, ¿no? Y se la confieso al sacerdote de mi parroquia, ¿no? Le digo, pero si todos son, descendemos de ellos, ¿cómo se explica las diferencias raciales, ¿no? En mi barrio, por ejemplo, había afrodescendientes, ¿no? El chino de la tienda, ¿no es cierto? Mi familia misma era del Ande, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos todo eso? Yo le decía, ¿no? Si todos venimos de Adán y Eva. Aparte que si murió Abel, que somos todos hijos de Caín, o cómo es, yo quería saber eso, ¿no? Entonces recuerdo que él usó justo esta palabra, ¿no? Es que no lo interpretes literalmente, me decía, ¿no? No, no, alegóricamente. Incluso me llegó a decir, ¿no? Esto de Adán y Eva es una leyenda que lo que tiene por objetivo es explicarte que todos somos hijos de Dios, todos, todos hemos sido creados por Él, ¿no? Eso es lo que quiere decir, pero no lo tomes literalmente, me decía, ¿no? Claro, porque si no comienzas a encontrar una serie
de errores como otros más que hay ahí, ¿no? Como por ejemplo eso de que para parar el tiempo mandó detenerse el sol, ¿no? Y bueno, y sabemos que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Y no el Sol, aunque nos parezca desde este punto de vista que es el Sol el que se mueve, en realidad es la Tierra la que gira a su alrededor, ¿no? Aparte que el tiempo no tiene que ver con eso, pues esto nos permite sí ver el noche la noche y el día, pero no, el tiempo no tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Digo, ¿no? O sea, si incluso la Tierra no girara, eso no quiere decir que no vamos a envejecer, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay cosas que dicen. Orígenes por eso dice, ¿no? Debe interpretarse de manera alegórica, o sea, partiendo de la fe, de la confianza, ¿de acuerdo? No de manera literal. Tertuliano dice, se va al extremo y a mí lo que dice, creo porque es absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la razón es totalmente contraria a la fe, dice Tertuliano. Además de peligrosa, porque es fuente de confusión y herejía, incluso llega a decir, ¿eh? ¿Ya? Las verdades de la fe se aceptan de por sí de manera, además dice él, irracional, ¿ya? A ver, por ejemplo, Tertuliano te diría, ¿no? Un milagro, por ejemplo. Un milagro es algo que se puede explicar científicamente, no, al contrario, un milagro es algo que desafía las leyes de la ciencia, de la racionalidad, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? No pretendes explicar pues los actos de Dios, ¿no? Con la ciencia, porque eso es no es posible, ¿no? Al contrario, más bien cuando escuchas algo absurdo, increíble, irracional, que desafía las leyes de la ciencia, esa justamente es la prueba de la existencia, ¿no? De un ser superior, ¿no? Eso es lo que dice Tertuliano, ¿ya? Creo porque es absurdo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aunque claro, Albert Einstein seguramente le diría, no, eso no es así, ¿no? Albert Einstein afirma otra cosa, ¿no? Dice, en ciencia, Dios no juega a los dados, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí está, ahí te lo dejo, ¿ya? Tenemos un tiempo bien limitadito para explicar estas cosas, tenemos solamente una hora, así es que voy a seguir avanzando. Pero si hay preguntas, pueden intervenir, ¿ya? Y no hay problemas, nos hacemos el tiempito ahí para explicar algo más, ¿ya, chicos? Listo. El máximo representante de la patrística, ¿ya? Además de lo que acabamos de ver, ¿ya? Pues su máximo representante es Agustín de Hipona, Aurelio Agustín de Hipona, ¿ya? Él es autor de obras como Ciudad de Dios, Contra los Maniqueos y Confesiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver en sus ideas centrales, ¿ya? Él propone la teoría de la iluminación, que vas a ver que va a parecer muy natural, porque es la que se difunde hasta el día de hoy, ¿ya? Y nosotros, la mayoría, pues, provenimos de hogares cristianos, ¿no es cierto? Esta es la idea que tenemos, ¿ya? Él dice así, afirma lo siguiente, creo para entender, ¿ya? O sea, yo para entender ciertas cosas tengo que partir de la fe, ¿ya? Si no tengo fe, hay cosas que no voy a entender. Digamos que el entendimiento tiene un límite, ¿ya? Hay cosas que para entender necesito algo más que la razón. Y que ese algo más que la razón es la fe, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esta afirmación de Agustín de Hipona, creo para entender, también significa, ¿ya? Que la fe es superior a la razón, ¿no? Ahora, veamos cómo lo sustenta, ¿no? Mira, para que veas cómo Agustín de Hipona es ante todo aparte de cristiano es un filósofo, pues, ¿no es cierto? Entonces mira cómo fundamenta esto, ¿no? Dice que Dios ilumina el alma humana con sus verdades. ¿Qué verdades son las que Dios deposita en nuestra alma, si tú quieres, ¿no? Que existen, o sea, que Dios existe, que envió a su Hijo, etcétera. Esas verdades, ¿ya? Con esas verdades Dios ilumina nuestra alma, ¿ya? Y nosotros las aceptamos por fe, ¿ya? Pero también tenemos el don de la razón, el humano tiene la capacidad racional. Entonces, ¿ya? La tarea de la razón, ¿ya? Eso que tenemos nosotros los humanos, ¿no? La razón, ¿cuál es su tarea? Defender las verdades que ya están en nuestra alma, dadas por Dios, de los ataques de los herejes y ateos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces en nuestra alma está la verdad. Ya, mira, ahí se ve, por ejemplo, la influencia de simplemente recordar la teoría de la reminiscencia, ahí se ve clarito, ¿sí o no? ¿No? Entonces dice que nuestra alma lo sabía todo, lo único que teníamos que hacer era recordar. Creo que Platón dice, ¿por qué el alma lo sabe todo? Porque nuestra alma proviene del mundo de las ideas. En este caso hay una modificación, pues claro, Agustín de Hipona es cristiano, ¿no? Dice, nuestra alma lo sabe, tiene la fe, tiene la iluminación que Dios le ha dado, tiene conocimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? Ya, defender eso que está en el fondo de nuestra alma, ya, defenderla con la
razón, ¿ya? ¿Y por qué esas verdades están en el fondo de nuestra alma? Porque Dios las ha puesto allí. Por eso si tú miras en el fondo de tu alma, diría Agustín de Hipona, ¿no? Si tú miras en el fondo de tu alma y vas a ver que ahí está, ¿no? Tu fe en Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la teoría de la iluminación. ¿Ya? Repito, te debe parecer muy común porque es así como nos han educado, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero quien no sostuvo, Agustín de Hipona. Contra los escépticos, ¿ya? ¿Qué es el escepticismo? Tú debes saber. El escepticismo es pretender que no es posible alcanzar la verdad, ¿no? Mira cómo contesta Agustín de Hipona. Él dice que no puedo dudar. Es imposible la duda. Acá dice, mira, la duda absoluta es imposible. Pues incluso si dudo de toda idea, mi duda me lleva a la certeza de que soy alguien que duda, que yo existo. Por tanto, si dudo, existo. Pues, ya, a ver, lo que Agustín Hipona te plantea es esto, ya. Supongamos que tú dudas, ¿de acuerdo? Ya, ahora. Esa duda no puede existir en el aire. Esa duda le corresponde a alguien, ¿sí o no? Ya, esa duda es mía. Entonces, si existe la duda, existe la persona que duda. Por tanto, si dudo, entonces yo sé que existo. ¿Ya? Repito, porque esa duda tiene que ser de alguien, pues. Y si existe la duda, existo yo. ¿Ya? Por eso dice, si dudo, entonces existo. Falor sum. ¿Ya? Mira qué parecido es esto a lo que más adelante va a decir René Descartes. Pienso, luego existo. Es muy parecido, ¿no? Pero mira, quien cimenta esto es Agustín de Hipona, ¿ya? Señalando, si dudo, entonces existo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es imposible la duda absoluta. Porque mira, incluso dudando ya llego a una certeza, ¿no? De mi propia existencia. ¿Ya? ¿Qué más? A esto de acá se le llama creación ex nihilo, así con H intermedia, ¿ya? Creación ex nihilo. Dice Agustín de Hipona que Dios crea el mundo de la nada. Mira, junto con el tiempo, ¿ah? ¿Ya? Lo que ocurre, lo que pasa es que le preguntan a Agustín de Hipona qué hacía Dios antes de crear el mundo. Y Agustín de Hipona responde que esa pregunta es este, absurda. ¿Por qué? Dice. Porque cuando Dios crea el mundo, eso es el espacio, ¿ya? De acuerdo al espacio, al mismo tiempo también crea el tiempo, ¿ya? Entonces Dios crea el espacio y el tiempo. Antes de eso, simplemente no había ni espacio ni tiempo. Entonces, si no existía el tiempo, ¿ya? Era la nada, ¿no? Entonces es imposible o es absurdo más bien preguntarse qué hacía Dios antes, si no había un antes, pues, no había un antes, ¿ya? Por eso acá dicen, acá en la última línea ¿no? Dice, pues, antes es una forma de tiempo inexistente sin creación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es creación ex nihilo. Mira, Dios crea todo, según Él, ¿no? El espacio y el tiempo también. ¿Ya? Mm, Si tú ves en otras tradiciones, otros dioses, no ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, si tú ves Zeus, ¿no? En la mitología griega, cuando él aparece ya existía el tiempo y el espacio, ¿no? En cambio, en el caso del Dios cristiano es diferente, ¿no? Él crea todo de la nada, ¿ya? El espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Contra los maniqueos, Agustín de Hipona va a plantear que existe una jerarquía de los seres, ¿no? No es posible que todos seamos exactamente iguales, hay una jerarquía. Dios está arriba, luego le siguen los ángeles, más abajo los hombres, más abajo los animales, las plantas, etcétera. ¿Ya? Listo. Otra afirmación importante de Agustín de Hipona es esta. Atención, ¿ah? Agustín de Hipona sostiene que el supremo mal no existe. ¿Ya? Mira lo que dice. ¿Ah? Lo que hay en las cosas es la ausencia del bien. ¿Ya? Entonces no existe el supremo mal, sino lo que ocurre lo que existe es la ausencia del bien, ¿no? Algo así como, a ver, luz y oscuridad, ¿no? ¿Ya? La oscuridad en realidad es solamente la ausencia, ¿ya? De la luz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces dice acá, en la medida que los entes se encuentran más lejos de Dios, se hacen más malvados. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Ya? El alejarse de Dios simplemente. ¿Ya? El supremo ser, o sea, del bien, mira, ojo acá, mira su argumento, ¿ah? ¿Ya? El supremo bien es el ser. ¿Qué cosa es ser? Ser es existir, acuérdate de eso, ¿ah? ¿Ya? El supremo ser, o sea, el existente es el bien, ese es Dios, ¿ya? Y como es el ser, existe necesariamente, ¿de acuerdo? El opuesto, el supremo ser,
el opuesto al supremo ser y al bien, acá debe decir, ¿no? Sería, ¿qué cosa? ¿Cuál sería su opuesto? El no ser. ¿Qué es el no ser? No existir, pues, ¿ya? Es decir, el supremo mal, ¿ya? Pero si el supremo ser y bien existe, entonces el supremo ser y supremo mal no existe, ¿ya? Ahí está su argumentación, ¿ya? Usando la razón, como ves, ¿no? Bueno, en resumen, lo que te quiere decir es que no existe pues el supremo mal que tenga el mismo nivel del supremo bien, o sea, no es que de pronto el diablo tiene el mismo, ¿no? Nivel que Dios, que el supremo bien y es una lucha entre el bien y el mal. No, 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 no. Lo que existe es solamente el bien, ¿no? El mal es la ausencia de este bien o el alejarse de este bien, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, ya el ser supremo y el bien representan el existir, ¿no? El mal supremo y el no ser sería la no existencia, ¿ya? Muy bien. Uy, me he adelantado. Acá estamos entonces, ¿ya? Estaba en otra diapositiva. Listo. Y entonces, en este contexto, ¿qué es el pecado o mal moral? ¿Ya? Dice que el pecado se debe a la libertad del alma humana. ¿Ya? Otra vez, ¿no? Esto entraría en colisión, por ejemplo, con lo que plantean algunos evangélicos, ¿no? Que el mal, ¿no? Es porque Satanás mora en ti y qué sé yo, ¿no? Agustín de Hipona diría, ¿no? El pecado se debe a la libertad del alma humana, ¿ya? Dice, como Dios es perfecto, entonces es libre. Mira, ¿ya? Y el alma humana es creación de Dios, y así se dice, ¿no? A su imagen y semejanza. Entonces, el alma también es libre, libre para elegir, seguir o alejarse de Dios. Si elige alejarse, entonces comete pecados, ¿ya? Así surge, o esa es la razón del pecado, entonces, ¿ya? El libre albedrío, la capacidad de decisión que tiene el hombre. En cuanto a la teoría del providencialismo, ¿ya? Dios planifica la historia, dice, ¿ya? Dios planifica la historia de la humanidad, ¿ya? Como el hombre ha caído en el pecado, Dios planifica nuestra salvación. Del mismo modo que los sucesos del Antiguo Testamento, los hechos de la historia actual son diseñados, eso es providencialismo, ¿ya? Por Dios, para preparar la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? Por eso, al final de la historia, los seguidores de Dios, ¿ya? O sea, la ciudad de Dios ganará a los seguidores del pecado, que es la ciudad terrenal. Y eso ya está predeterminado. Eso va a ocurrir sí o sí. Esa es la teoría del providencialismo, ¿ya? Ya. O sea, hay un plan de Dios para salvar, ¿ya? A la humanidad, ¿ya? Ya se cumplió la primera parte, que es mandar a su hijo, y viene la segunda parte, ¿no? La segunda venida de Jesús, ¿ya? Para lograr que ocurra esto, pues, ¿no? Que se imponga la ciudad de Dios sobre la ciudad terrenal, que es la del pecado, ¿no? Entonces, al final, la ciudad de Dios se impone. Eso está planificado, ¿ya? Y sobre esta base, chicos, viene la idea de que Dios por eso interviene en muchos hechos de la historia, ¿ya? Por eso el cristiano cree que, por ejemplo, Dios define quién gana una batalla, una guerra, que Dios va, no sé, de repente, si tú eres muy bueno y tienes mucha fe y rezas, te vas a salvar. O sea, hay una idea, pues, de que Dios interviene en nuestras vidas. Te digo esto porque hay otras personas, ya, hay otro tipo de creencia, mejor dicho, donde no es así, ¿no? O sea, Dios es solamente una fuerza vital, ¿no? De vida, pero no interviene, ¿no? Para resolver nuestros conflictos, ¿no? Por ejemplo, curar nuestras enfermedades, evitar accidentes o hacer que vivamos o muramos, no interviene. En cambio, hay mucha gente que cree que sí, ¿no? Ya que Dios interviene, decide quién vive, quién muere, quién gana la batalla. ¿Y por qué? ¿De dónde sacan eso? De esta teoría, pues, del providencialismo, ¿no? Como que hay un plan y entonces Él interviene para que la humanidad sea salvada, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Insisto, ¿ya? Hay otras formas de creer donde no es así, pues, ¿no? Incluso te acuerdas de Epicuro. Epicuro decía que Dios estaba interesado en cosas, mucho más grandes, no se preocupaba por cosas insignificantes como, ¿no? Este, el hombre, ¿no? Así decía él, ¿no? Es otra forma de creer, por ejemplo. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la patrística, específicamente sobre Agustín de Hipona? ¿Está todo claro, muchachos? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Vamos a ver ahora la escolástica, ¿ya?
La escolástica, jovencitos, viene de la palabra latina escuola, viene, o sea, de escuela, pues la escolástica viene de escuela, ¿ya? Es la época de la doctrina generada, acá está, en las escuelas y universidades durante el auge del modo de producción feudal en Europa. Es decir, la iglesia, ¿ya? Va a crear escuelas y universidades donde se va a impartir teología, ¿ya? Se van a formar sus cuadros para defender el cristianismo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los siglos 8 y 9, ¿ya? Muy bien, este es el periodo de la escolástica, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí es 8 y 11, ¿eh? Ya, ¿de acuerdo? Ya, es la escolástica. Muy bien, listo. Algunas características de este periodo, a ver, tiene por objetivo justificar al feudalismo como sistema instalado por Dios, ¿ya? Ese es su objetivo central, ¿ya? ¿Qué más? Acá hay una fuerte influencia de Aristóteles. ¿Te acuerdas que en el periodo de la patrística la influencia era platónica? ¿No? Incluso te he probado eso con algunas afirmaciones que hacía Agustín de Hipona. Ya, aquí en cambio, en el periodo de la escolástica vas a ver fuerte influencia aristotélica. ¿Ya? Muy bien. Veamos a uno de sus representantes. ¿Ya? Anselmo de Aosta dice, ¿no? O sea, o nos otorga ya la prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Acuérdate, ¿eh? Anselmo de Augusto, también conocido como San Anselmo, ¿ya? La prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Él dice lo siguiente, ¿cuál es su prueba ontológica? Dice, Dios es lo más grande que se puede pensar, ¿de acuerdo? Ya, si es lo más grande, no puede estar dentro del pensamiento, ¿ya? Porque si fuera así, entonces el pensamiento sería lo más grande, ¿no es cierto? Claro, porque sería capaz de contener a Dios, ¿no? Pero no, pues no. Entonces, si Dios está fuera del pensamiento, entonces existe, pues. ¿De acuerdo? Esa es la prueba ontológica de San Anselmo, ¿no? O sea, Dios es lo más grande que existe. No puede estar dentro de la mente, porque si no, la mente humana tendría que ser más grande que Dios y eso no es posible, ¿ya? No. Entonces, si Dios es más grande que la mente humana, no está solamente en la mente humana, sino que está fuera de la mente humana y esa es la realidad. Por tanto, Dios existe. Ya, esa es la prueba ontológica que propone Anselmo de Aosta o San Anselmo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Avicena dice Dios es la primera entidad necesaria, existente por sí misma. Acá se ve la influencia aristotélica, ¿ya? Dios no es contingente, sino es necesario. Por tanto, existente siempre en la eternidad, ¿ya? Vas a ver, sobre esto vamos a volver con, porque Tomás de Aquino también va a tomar esto, ¿ya? De lo necesario y lo contingente, ¿ya? ¿Qué más? Averroes dice que el mundo es eterno y el alma de cada ser humano es mortal. Ahí también se ve la influencia de Aristóteles. Para Aristóteles, ¿te acuerdas? Tu alma no es inmortal, ¿eh? Muere tu cuerpo, muere tu alma, ¿de acuerdo? Porque para él no se pueden separar cuerpo y alma. ¿Te acuerdas lo que dice Aristóteles? No puede existir sonrisa sin boca, ojos, perdón, vista sin ojos, ¿no? Ni alma sin cuerpo, ¿ya? Luego tenemos a Siller de Brabante, ¿no? Y él dice que fe y razón son totalmente incompatibles. ¿Por qué? Porque la razón sirve para comprender la eternidad del universo, ¿ya? Y no para demostrar que Dios existe, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Sierra de Brabante. Bien, ahora veamos al máximo representante de la escolástica, ¿ya? Acá tenemos a Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás, ¿de acuerdo? Autor de Suma Teológica y Suma contra los Gentiles, ¿ya? ¿Qué cosa dice Tomás de Aquino? Para Tomás de Aquino, la fe y la razón se complementan, son complementarias, ¿ya? Dice, es cierto que la fe y la razón son vías o medios distintos de conocimiento. No obstante ello, ambos pueden tener el mismo objeto de estudio que es Dios, ¿no? Un poco respondiendo a lo que decía Siller de Brabante, ¿no es cierto? Para Tomás de Aquino, fe y razón son dos caminos, ¿ya? Pero que al final pueden llegar a lo mismo, ¿no? A la misma meta, que cuál es, ¿no es cierto? Conocer a Dios, ¿no? Fundamentar la existencia de Dios, ¿ya? Eso es lo que dice Tomás de Aquino, ¿ya? Y conforme a eso, ¿ya? Él dice también, la razón es el preámbulo de la fe, ¿de acuerdo? Dice, la razón permite elaborar argumentos sobre la existencia de Dios
De ese modo, la razón nos prepara para que nuestra fe se asiente sobre bases sólidas, ¿ya? Eso es lo que él dice. Y por eso él va a usar la razón para demostrar la existencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Él propone por eso, y por esto es célebre Tomás de Aquino, ¿no? Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Mira, acá vas a ver fuerte influencia aristotélica, vas a ver, ¿eh? ¿Ya? La primera vía para probar la existencia de Dios es la vía del movimiento, ¿ya? Dice que una cosa mueve a otra y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de causa-efecto, pues, no? Ya, una cosa mueve a otra y así sucesivamente, ¿ya? Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito, dice Tomás de Aquino. Entonces debe haber un primer motor que inicie el movimiento, pero que no sea movido por nadie, ¿ya? Pues porque es el primero, pues entonces a él nadie lo mueve, ¿ya? Ese es Dios, el primer motor inmóvil, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tú recuerdas, Aristóteles hablaba ya de esto, ¿no es cierto? Motor inmóvil, ¿no es cierto? O primer motor, ¿no? Así consideraba también Aristóteles a los dioses. En este caso, Tomás de Aquino lo considera así al dios cristiano, ¿ya? El primer motor inmóvil. ¿Por qué primer motor? Porque es el primer movimiento, ¿no? Que genera otros movimientos posteriores, ¿ya? ¿Y por qué inmóvil? Porque a él nadie lo mueve. ¿Y por qué nadie lo mueve? Porque es el primer motor, pues no hay nadie atrás de él, si tú quieres, ¿ya? No hay nadie atrás de él, ¿ya? A ver, como les suelo decir, ¿no? A ver, imagínense ustedes una fila de dominós, ¿no? Así, ¿ya? Cientos, miles de dominós, ¿ya? El último dominó cae, es empujado por alguien anterior, ¿no? Otro dominó anterior. Y este dominó anterior cae porque atrás de él hay otro, ¿ya? Pero si retrocedemos así, vamos a llegar al primer dominó, ¿ya? Y ese primer dominó, ¿por qué cae? ¿Qué fuerza lo ha impulsado? ¿Ya? Ahí interviene el primer motor, o sea, Dios, ¿ya? Es el que movió el primer dominó que generó esta reacción en cadena, ¿ya? Ya, pero y a esta mano, ¿quién la mueve? Nadie, porque es el primero, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Primer motor inmóvil, Dios, ¿ya? Otra vía para probar la existencia de Dios es la de la causalidad eficiente. A ver, están preguntando algo, creo. Vamos a ver. Hago una pregunta. ¿A qué movimiento se refiere? Ya, es que para Aristóteles tú tienes que acordarte, eh, el cambio es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el cambio? Pasar de la eh, potencia al acto, ¿ya? Para Aristóteles, el movimiento no es simplemente el desplazamiento de un cuerpo, ¿ah? No. Para él, movimiento también es, por ejemplo, el crecimiento de una planta, el crecimiento de un animal, ¿ya? El envejecimiento, ¿ya? Todo ese movimiento también, ¿ya? El cambio, en otras palabras, para Aristóteles, el movimiento es el cambio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, a eso se refiere con movimiento, el paso de la potencia al acto. Ahora, ya, pero todo esto ocurre, ya, porque hay algo que propicia este movimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, podríamos decir que, aunque ya voy a entrar al tema de la causalidad, que es muy parecido, ya que es el que sigue, ¿ya? A ver, pero igual. Entonces, podríamos, por ejemplo, ver que tú eres, por ejemplo, fruto de una causa. ¿Cuál es? El amor de tus padres. Ya por eso existes tú. Tus padres, a su vez, existen por otra causa anterior. ¿Cuál es? El amor de tus abuelos. Y así retrocedemos. Pero vamos a llegar a los primeros hombres, Adán y Eva. ¿Ya? ¿Y ellos causa de qué son? ¿A causa de qué existen? Ah, a causa de la mano de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que es el primer motor y también la causa eficiente. ¿Te acuerdas? Acá está. La causalidad eficiente también, ¿no? ¿Te acuerdas? Aristóteles hablaba de 4 causas, ¿no? En el ejemplo de la mesa, ¿te acuerdas? A ver, la causa material, ¿de qué está hecha la mesa? De madera. Entonces, la causa material es la madera, ¿ya? La causa formal, la forma, la esencia que tiene la mesa, ¿no? ¿De acuerdo? Y la causa eficiente, ¿quién propició, pues, el paso, ¿ya? De que esta madera tome esa forma, ¿no? De mesa. Ah, ese fue el carpintero, esa es la causa eficiente, ¿ya? Y para el caso del mundo,
ya quién le ha dado forma al mundo, ¿no? A todo lo existente, en este caso, quién es ese carpintero, si tú quieres, o ingeniero, ¿no es cierto? Ya, ese es Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces así tenemos ya dos vías, ¿no? La del movimiento y la de la causalidad eficiente, ¿ya? Y acá se ve fuerte influencia aristotélica, ¿ya? Para probar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ah, de esto ya habíamos anunciado que te iba a explicar un poquito más. De la necesidad y contingencia es otra de las causas que propone Tomás de Aquino, ¿ya? Dice, todas las cosas que vemos no han existido en algún momento, ¿no es cierto? A ver, recuerda eso, pues que todo el mundo dice, nada es eterno en este mundo. Ya, claro. Entonces, en algún momento, cualquier cosa que tú puedas ver a tu alrededor, en algún momento no existió. ¿Ya? A eso se refiere con contingente. ¿Ya? Repito, observa a tu alrededor y cualquier cosa que tú veas en algún momento no existió. ¿Ya? Pues son contingentes. ¿De acuerdo? Pero ahora, si solamente existían cosas contingentes, quiere decir que hubo un momento en que no existía nada, ¿sí o no? Ya, ahora la pregunta es, ¿de esa nada puede surgir algo? No. En esa nada tuvo que existir algo siempre, ¿no? Algo que no sea contingente, sino que sea necesario, y ese es Dios, ¿ya? Entonces, lo único eterno, ¿ya? Lo único necesario y no contingente es Dios, ¿ya? Esta es la vía de la necesidad de la contingencia, ¿ya? Mira lo que dice. Todas las cosas que vemos no han existido en algún momento, es decir, su existencia es contingente, ¿de acuerdo? Pero si solo existiesen esas cosas contingentes, entonces hubo un momento en que nada existía, ¿ya? Pero de la nada, nada puede salir, ¿sí o no? Entonces, es obligatorio admitir la existencia de un ser que tiene necesariamente que existir siempre, si es eterno, ¿ya? Ese es Dios, el primer necesario, ¿ya? Finalmente tenemos, bueno, faltan dos todavía, la teoría de los grados de la perfección y del gobierno del mundo finalidad. De los grados de perfección dice, unas cosas son más perfectas que otras, ¿no es cierto? Pero a su vez hay otras más perfectas y así sucesivamente, ¿ya? Pero esta secuencia no puede ser hasta el infinito, ¿sí o no? Entonces debe haber una entidad sumamente perfecta y esa solamente puede ser Dios, ni modo que sea el hombre, ¿no? Tiene que ser Dios, pues, ¿ya? ¿Qué más? Del gobierno del mundo finalidad. A ver, atención, este es muy fuerte, ¿eh? Dice que si tú observas, todas las cosas tienen una finalidad, o sea, todo existe por algo y para algo, ¿de acuerdo? Todas las cosas tienen una finalidad, ¿ya? Por eso es que vemos que el mundo está ordenado. Si tú miras el mundo, el universo está ordenado, ¿ya? Pero el mundo no es un ser inteligente, ¿no? O sea, el mundo no se ordena solo, ¿sí o no? Entonces debe haber una inteligencia que ordena al mundo, ¿ya? ¿Y quién puede ser esa inteligencia? Dios. Dios es la inteligencia ordenadora del mundo. Por eso el mundo tiene un orden, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y finalmente, Tomás de Aquino también plantea que la iglesia debe mandarse a los estados. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, mientras que los estados se encargan de la felicidad, ¿no? Y el bienestar del hombre aquí en la tierra, eso es terrenal, en cambio la iglesia se encarga de lograr la felicidad y el bienestar del hombre en la eternidad, ¿ya? Entonces el rol que cumple la iglesia es superior al de los estados, ¿no? Por tanto, para él, el papa pues es superior incluso a quienes gobiernan los estados, que son los reyes, ¿ya? Eso es lo que plantea Tomás de Aquino, ¿ya? Luego vamos a ver a Guillermo de Ockham, ¿ya? Guillermo de Ockham es considerado el príncipe de los nominalistas, ¿ya? Porque, a ver muchachos, un tema de debate central en esta época, ¿ya? Es algo que traen desde atrás, ¿no? Desde Platón. ¿Y cuál es? La existencia de los universales. A ver, atención, ¿qué son los universales? Los universales son, por ejemplo, el libro, así, en general, ¿no? Porque el libro representa a todos los libros del universo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Es un concepto universal, ¿ya? Libro, así en general, ¿ya? O, por ejemplo, belleza, así en general, ¿de acuerdo? Representa todo lo bello, ¿ya? A eso le llaman universales, ¿ya? Libro, belleza, árbol, humanidad, ¿ya? Esos conceptos así generales son llamados universales, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿estos tienen existencia propia? ¿Te acuerdas que para Platón sí, ¿no? Para Platón sí, pues son las ideas, modelos, ¿no? Esencia de las cosas, ¿sí o no? Que están fuera de las cosas, en el topos uranus, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué dice Aristóteles? No, no tienen, ¿no es cierto? Están en las cosas mismas, ¿no es cierto? Es la teoría contraria, es la de Aristóteles a la de Platón. Ya, este debate todavía aquí es retomado por algunos, ¿no? Entonces, algunos seguidores de Platón van a decir que sí, los universales tienen existencia propia.
Guillermo de Ockham se pone en el lado opuesto, él es nominalista y él dice, los universales no existen, acá está, ¿ya? Acá está su afirmación, los universales no existen, solo existen las cosas individuales, este libro en particular, ¿ya? Aquellas que se nos presentan ante nuestros sentidos, ¿no? Así decía también Aristóteles, ¿ya? Ahora, los conceptos generales, ahí están los universales, son solo palabras que hemos creado nosotros para agrupar las cosas, ¿ya? Ese es el nominalismo, eso es lo que propone Guillermo de Ockham. Entonces, libro, ¿ya? No es una idea que tenga existencia propia. El libro es un nombre, ya viene nominalista, nómina, nombre, ¿ya? Es un nombre que le damos a las cosas, los humanos. Es eso, solamente un nombre, ¿ya? No tiene existencia propia, no vive en el mundo de las ideas, no, solamente un nombre que le damos nosotros, ¿ya? Esa es la postura de Guillermo de Ockham. Antes Guillermo de Ockham había dicho que fe y razón son incompatibles, ¿ya? Porque la razón se encarga del conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Y eso es totalmente ajeno a la fe, mientras que la fe se encarga de las verdades reveladas por Dios, ¿ya? Entonces, para Guillermo de Ockham, fe y razón son incompatibles, ¿ya? Mira, en estas dos afirmaciones ya tiene diferencias con Tomás de Aquino, ¿no? Piensa diferente. Una cosa también importante en Guillermo de Ockham es su principio de economía lingüística, a la cual se le llama la navaja de Ockham, ¿ya? ¿En qué consiste este principio de economía lingüística o navaja de Ockham? Dice, no hay que multiplicar los entes sin necesidad. O sea, por ejemplo, esto de pretender que los universales existen sería duplicar pues los entes, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, libro, belleza, o sea, cada concepto tiene existencia propia, estás multiplicando entes y al final eso te va a generar solamente confusión nada más, ¿ya? También, o crear otros términos, por ejemplo, ¿no? Para designar lo mismo, ¿no? Ser, ente, esencia, ideal, modelo, si es lo mismo, ¿no? Entonces eliminemos y quedémonos con un solo término, ¿ya? Ese es el principio de economía lingüística, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más dice? El conocimiento científico está contaminado de palabras que no corresponden con las cosas que existen en el mundo. ¿Ya ves? Es que a veces existe una cosa y tiene como 5 nombres. ¿Para qué? Dice él, ¿no? ¿Ya? Eso daña a la ciencia. Por eso, si queremos elaborar una ciencia rigurosa, debemos eliminar esos conceptos de más, ¿ya? De ese modo, la ciencia debe convertirse en un conjunto de signos sencillos y claros, ¿ya? Esa es la navaja de Ockham. Finalmente, respecto a la autoridad del Papa, dicen que el Papa es solo una autoridad simbólica de carácter moral. No debe poseer ni posee ningún poder, salvo el espiritual, ¿ya? La Iglesia solamente debe encargarse de cuestiones religiosas y no meterse en cuestiones de Estado, ¿ya? En eso también discrepa con Tomás de Aquino, ¿ya? Acá tenemos un cuadrito sobre el tema de los universales. Ya te había dicho, mira, aquellos seguidores de Platón, como por ejemplo San Anselmo, ¿ya? Proponen que los universales sí existen, ¿ya? Son eternos, perfectos, están en la mente de Dios, agregan ellos, ¿ya? Platón decía que existían en el topus Uranus, ¿no? Ya, ellos dicen que no, que está, porque son cristianos, pues, ¿no? En la mente de Dios, ¿no? Son las esencias o modelos perfectos de las cosas individuales. Entonces, por ejemplo, en la mente de Dios está el ideal de hombre, ¿ya? El hombre perfecto. Entonces nosotros somos más o menos hombres en la medida que nos aproximemos a ese ideal de hombre, ¿ya? Pero entonces estos ideales llamados universales existen, ahí dice, ¿no? Sí existen, independientemente de la materia, ¿ya? Eso es lo que dicen los seguidores del realismo exagerado, así se le llama, esto que creen que sí existen, ¿no es cierto?, las ideas en la realidad y son independientes de la materia incluso, ¿ya? Luego tenemos el realismo moderado. Acá están los seguidores de Aristóteles, Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Dice, sigue manteniendo que existen, ¿eh? Pero mira, son las formas o esencias que están dentro, pero dice que están dentro de las cosas. Pues ahí se expresa el naturalismo de Aristóteles, ¿te acuerdas? Aristóteles es naturalista, mientras que Platón, en cambio, es idealista, pues, ¿ya? Entonces dice, sí existen, ¿ya? Pero dentro de las cosas, ¿ya? Con nuestra razón las abstraemos y elaboramos conceptos, ¿ya? O sea, entonces sí existen estas ideas o formas, por ejemplo, la belleza, pero está, por ejemplo, la belleza está en la flor, está en una mujer. Ahí está. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Las abstraemos, ¿no? Y elaboramos conceptos, ¿ya? Y finalmente tenemos a los nominalistas, como acabamos de ver, a Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no? Y él que dice que no existen, los universales no existen, ¿ya? Son belleza, libros, son solo palabras vacías. Lo único que existen son las cosas individuales, ¿eh? Es absurdo estar discutiendo sobre entidades que en realidad no existen.
¿no? Que son solamente nombres que los humanos hemos creado, dice Guillermo de Oca. ¿De acuerdo? Ya ese es el debate en torno a los universales. Entonces tenemos posturas del realismo exagerado y moderado, por un lado, y en el otro extremo tenemos al nominalismo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Nosotros corremos porque tenemos solamente una hora. Además, usted siendo semestral se supone que muchas de estas cosas ya las han visto, ¿no? Pero igual, siempre hay minutos para sus preguntas, ¿ah? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Puedes interrumpir cuando quieras, ¿ah? ¿Ya? Y preguntar. Ya, vamos a ver la práctica dirigida, ¿ya? A ver, uno, con el objetivo de absolver una serie de interrogantes de su hijo sobre la condición humana en general, ¿ya? Un padre de familia expresa lo siguiente: hijo, no cabe duda de que cada uno de nuestros actos tiene su origen en la voluntad de Dios. Eso significa que todo lo que hacemos de una u otra manera depende de Él, que es omnipotente y omnisciente. Eso es lo que la mayoría de los padres te dicen ahora, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, con respecto a este planteamiento, San Agustín de Hipona sostendría que, a ver, ¿quién me contesta? Mm, a ver, están respondiendo ahí. La C, dice Rivera, sí, y estamos de acuerdo, ¿no? ¿Ya? Si bien Dios interviene, ¿no? Pero no, no, yo te decía, ¿no? No es como dicen los evangelistas, por ejemplo, ¿no? Que decide todo, no. El ser humano, según Agustín de Hipona, tiene algo que se llama el libre albedrío, ya es capaz de decidir, ¿ya? Por eso, ¿cuál es la fuente del pecado? Cuando algún humano decide alejarse de Dios, ¿ya? Pero es una decisión que el hombre toma, nadie lo obliga, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí, por eso la mejor opción acá sería la C. No es cierto que todos nuestros actos dependen de la voluntad de Dios, o sea, no somos marionetas, no somos títeres, no, pues poseemos qué cosa, libertad para elegir, eso se llama libre albedrío, ¿ya? Entre el bien y el mal, ¿ya? Entonces la respuesta correcta, como ha dicho su compañero, es la C, ¿ya? La C, ¿de acuerdo? Muy bien. Dos. Ahora vamos a levantar esto. Para María, el hecho de que alguien sea cristiano no debe llevarlo a pensar que todo puede hallar respuesta en la Biblia. Creo que existen un conjunto de preguntas que solo pueden ser absueltas sobre los fundamentos de la investigación científica, cuyo punto de partida es el entendimiento o la razón, ¿no es cierto? Por ello, si queremos saber cuándo se acercará un cometa, necesariamente debemos recurrir a la astronomía. Nada encontraremos al respecto en la Biblia. Sin embargo, esto no significa que fe y razón siempre vayan por vías separadas, ya que a propósito de ciertas cuestiones pueden llegar a las mismas conclusiones. La perspectiva de María es coherente con el planteamiento defendido por, a ver quién me dice. A ver, ¿alguien? Ahí está, a ver, un valiente o una valiente, a ver. Omar. Ah, Huaraca también. Ya, muy bien, vamos a ver. Ya, a ver. Claro, y ambos han respondido muy bien. Este es Tomás de Aquino, o también conocido como Santo Tomás, que decía que si bien, ¿no? Fe y razón son como dos caminos, ¿ya? Pueden, sin embargo, ¿no? Llegar a un mismo objetivo, que es probar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es lo que dice acá, pues, ¿no? Mira, acá dice, ¿no? ¿No? Mira, fe y razón.
no siempre van por vías separadas, ¿no? Ya que a propósito de ciertas cuestiones pueden llegar a las mismas conclusiones. Por ejemplo, fe y razón se unen para probar la existencia de Dios. Entonces son dos caminos, son dos vías, pero por ejemplo pueden coincidir en temas como por ejemplo probar la existencia de Dios, ¿no? Entonces fe y razón se complementan, ¿no? ¿Ya? Esa es la postura de Santo Tomás, ¿no? De Aquino, ¿de acuerdo? Sí, entonces la respuesta es la A. Muy bien respondido, chicos, hasta ahora muy bien, ¿ah? 3. En una discusión filosófica, un estudiante manifiesta lo siguiente, ¿eh? Mira, el hecho de que tengamos la posibilidad de emplear conceptos como humano y libertad no supone que estos tengan existencia como esencias en otro mundo. Simplemente hay que concebirlos como meros términos o palabras que resultan útiles para referirnos a las cosas. Mira, la perspectiva defendida por el estudiante guarda semejanzas importantes con él. A ver, ¿quién me dice? Aquí, humano y libertad, ¿no? Vienen a ser universales, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces, ¿quién me contesta? A ver, para poder ver si están participando. Ya, ahí está. A ver. 3 respuestas. A ver, vamos a ver qué dice. La C me dicen 13, ¿ah? Guaraca, Huanqui, Rivera, la 3. La C, vamos a ver. Ya, la C. Claro, exactamente, muy bien. Este es el nominalismo de Guillermo de Ockham, ¿no? Entonces, mira, humano, libertad, libro, ¿no es cierto?, etcétera, son universales, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Ahora dice, no supone que tenga existencia propia, ¿no? Son solamente, ¿qué cosa dice? Términos, meros términos, palabras, nombres, ¿ya? Que nos resultan útiles para referirnos a, que, a las cosas individuales, pues, ¿no? Claro, entonces no tiene existencia propia, son nombres, nómina, nominalismo, nombres, ¿ya? Por eso es el nominalismo que propone Guillermo de Ockham, la que se está expresando aquí, ¿no? Muy bien, entonces la 3 es la C. Muy bien respondido, ¿ah? Ya, bueno, acá tenemos preguntas más cortitas ya. A ver, Agustín de Hipona considera que el tiempo, a ver, ¿quién me contesta? La 4, a ver, voy a poner listo para poder ver su participación. Si es en el micro, sería más rápido, ¿no? Ya, a ver, Agustín de Hipona considera que el tiempo... Mm, la C, entonces, un poquito complicadita, creo. Ya, a ver, me gana el tiempo, ya, vamos a responder. No, fue creada junto con Dios, no, 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 no. Dios existe antes, porque está por encima, ya Dios está por encima del espacio y el tiempo. Cuando no existía ni el espacio ni el tiempo, ¿ya? Dios ya existía, ya, porque está por encima del espacio y del tiempo, ya. Más bien cuando Dios crea el mundo, allí junto con el mundo crea el tiempo también, ya. Entonces acá la mejor respuesta sería la D, ya. Se encuentra dentro de la naturaleza, pues, ya. Porque a ver, al fin y al cabo, ¿qué es el tiempo? El transcurrir de las cosas, pues. Entonces, si no existen las cosas, si no existe el espacio, tampoco existe el tiempo, ¿ya? Espacio y tiempo existen juntos, ¿ya? Entonces, la D sería la mejor respuesta acá, ¿ya? ¿Qué más? 5. Todas son propuestas filosóficas de Agustín de Hipona, excepto una. A ver, el provincialismo, sí, ¿no? Y hay un plan de Dios, ¿no? Vamos al Apocalipsis, la segunda venida de Dios, y hay un plan de Dios ya, ¿no? La creación a partir de la nada, creación ex nihilo, justo lo que acabamos de ver, ¿no? Dios crea el espacio y el tiempo de la desde la nada, ¿no? El libre albedrío del alma también es postura de ¿no es cierto? Entonces la 5 la respuesta es la D, ¿ya? 5D, ¿de acuerdo? 5D. 6. La iglesia no debe intervenir a los estados, ¿te acuerdas? ¿Ya?
Lo anterior es una sentencia que podría firmar otra vez Guillermo de Ocampo, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? ¿Ya? Está por encima de los estados. Para Guillermo de Ocampo, no, no. La iglesia no cumple un rol simbólico moral, no debe intervenir, ¿no? Entonces, 5D y 6 también es D, ¿ya? 6 es D también. 7. Anselmo de Augusta, ¿te acuerdas de San Anselmo? ¿No? Fue quien hizo famosa la. A ver, ¿quién me contesta la 7? A ver. Para ver, ¿qué propuso San Anselmo? ¿Cómo estamos con el tiempo? La prueba ontológica, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? La prueba ontológica. Entonces no puede estar en la mente humana porque Dios es más grande que en la mente humana. Y si no está en la mente humana, porque es muy grande, entonces si está fuera de la mente humana, está en la realidad, ¿no? Esa es la prueba ontológica, ¿no? Para demostrar que existe Dios, ¿no? Entonces la 7 también es la D, 7D, ¿ya? 8. El realismo moderado es la tesis que niega. ¿Te acuerdas? Había dos tipos de realismo, un exagerado, uno moderado, ¿no? Claro, niega la independencia de los universales. Digamos que los universales sí existen, pero están donde las cosas mismas, son las esencias de las cosas, ¿no es cierto? Son las, por ejemplo, la belleza está allí en la flor, es su esencia, ¿no? Nosotros luego somos capaces de abstraerlas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces sería la 8, sería la C. ¿De acuerdo? ¿Ya? 9. Con respecto a la divinidad, el cristianismo sostiene ya esto es clarito, pues, ¿no? Monoteísmo, ¿no? Tú vas a ver en el cristianismo mucho esfuerzo por probar que Jesús, ¿no? Y Dios son al final lo mismo, ¿no? Es una unidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el monoteísmo, ¿ya? Un solo Dios, no varios dioses, uno solo, ¿ya? Mono. Uno. 10. Indica que correcto para la filosofía en el medioevo. Después a la religión, no, al contrario, claro, se supedita a la religión, ¿no es cierto? Desdeña la fe, no, destaca la fe incluso por encima de la razón, ¿no? Entonces acá en la 10 la única es, se supedita a la religión o a la fe, ¿no? Entonces mira, así como la razón se supedita a la fe, ¿ya? Repito, la razón se supedita a la fe cuando, por ejemplo, Agustín de Hipona dice, ¿no? Yo tengo que creer para entender, ¿ya? Además, la filosofía, ¿ya? Debe ser sierva de la teología, eso lo dice también San Agustín, ¿ah? ¿Ya? La filosofía tiene que ser sierva de la teología, ¿ya? Es decir, tiene que supeditarse a la religión, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la 10 es la C. Ya está. Ya, muchachos, hemos terminado justo a tiempo. Sí. ¿Ya? A ver. No, no logro. Quiero ver sus ahora sí. Sí. Supedita quiere decir que depende de. ¿Ya? Supeditarse es depender. Y más que eso, supeditarse es a ver, los militares es sujetas a alguien, ¿ya? Dependes de alguien. ¿De acuerdo? Dices, ajá, obedeces, ¿ya? Pero supeditar vendría a ser como obedecer, ¿ya? Entonces la razón, ¿ya? Se supedita, obedece, se somete, ajá, ¿ya? A la razón, ¿ya? Por eso decía, repito, Agustín de Hipona, ¿no? Yo creo para entender, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es a su pregunta. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a avanzar por el día de hoy, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Ya nos gana el tiempo como siempre, ¿ya? Cualquier pregunta, la próxima clase la absolvemos, ¿ya? Cuídense, un abrazo. Gracias, Miss. Hasta luego. Aló, aló, buenos días, good morning. ¿Se escucha? Aló. Good morning, teacher.
¿Sí se escucha? Profesor, buenos días. Buenos días.